Cierra los ojos por un segundo. Imagina que en algún rincón olvidado de una biblioteca antigua, bajo polvo milenario y silencios estratégicos, hay un manuscrito prohibido. Un texto que nadie debería haber podido escribir, porque describe con escalofriante precisión lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo. Y si te dijera que ese texto fue ocultado intencionadamente, no por falso, sino por verdadero y peligroso, porque no solo menciona a Irán e Israel, sino que parece anticipar los eventos actuales, como si alguien hubiera escrito el futuro hace miles de años. Este no es un video más sobre geopolítica, ni sobre religión. Es una revelación, una historia enterrada que comienza a salir a la luz justo ahora, cuando más la necesitamos. Porque detrás de cada noticia, tras cada conflicto, hay algo más profundo, algo que no ves con los ojos, pero sientes en el alma. Y si has llegado hasta aquí, si algo en ti vibra al escuchar estas palabras, entonces no es casualidad, es propósito. En este video vas a descubrir por qué Irán e Israel aparecen juntos en textos antiguos escritos mucho antes de que fueran naciones modernas. ¿Qué mensaje oculto dejaron aquellos que sabían que esto iba a pasar? ¿Por qué ciertos textos fueron borrados, traducciones alteradas y profecías ignoradas? Y lo más importante, ¿qué significa todo esto para ti en este momento? No se trata de alarmarte, se trata de despertarte. Así que si estás listo para ver más allá de las noticias, si quieres entender lo que muchos prefieren ignorar, entonces quédate hasta el final. Suscríbete ahora, activa la campanita y prepárate para escuchar lo que muy pocos han osado contar. Puck, tú eres parte de esta historia. Imagina que estás parado frente a una puerta antigua, cubierta de polvo y silencio. Detrás de ella no hay solo libros. Hay una historia que nadie quiso que leyeras, una historia escrita hace miles de años, olvidada intencionadamente, enterrada bajo capas de traducciones manipuladas y comentarios desviados. Es un manuscrito prohibido, un texto que habla con escalofriante precisión sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo. No es ficción, no es casualidad, es advertencia. Y si estás escuchando esto, no es por accidente. Este documento, aunque casi borrado del tiempo, ha sobrevivido a guerras, concilios y persecuciones, porque su contenido no solo describe un conflicto entre naciones, sino algo más profundo, en un destino anunciado. ¿Por qué fue ocultado? Porque no era peligroso por falso, sino por verdadero. Y la verdad, muchas veces, incomoda. Pero hoy, ese texto comienza a salir a la luz. Y tú estás aquí para escucharlo. ¿Alguna vez has sentido que hay cosas que simplemente no pueden ser coincidencia? Que detrás de ciertos eventos hay una fuerza que los impulsa, como si ya hubieran sido escritos antes de que ocurrieran. Esta profecía no fue ignorada por irrelevante. Fue ignorada porque decía demasiado, porque revelaba demasiado, porque mostraba un diseño que muchos prefirieron negar. Durante siglos, este mensaje fue apartado de las manos del pueblo común. Traductores lo reescribieron, líderes religiosos lo desvirtuaron, y otros simplemente lo quemaron, creyendo que así también moriría su poder. Pero la verdad no muere, solo espera a que llegue el momento indicado. Y ahora, parece que ese momento ha llegado, porque lo que está pasando hoy en Irán e Israel no solo aparece descrito en este texto, parece estar cumpliéndose tal cual fue escrito. Es posible que haya una conexión entre el pasado y el presente que no podemos ignorar. ¿Qué nos dice esta profecía sobre nosotros mismos, sobre nuestra generación, sobre el lugar que ocupamos en este relato tan antiguo? Si este mensaje fue ignorado durante tanto tiempo, ¿qué nos dice eso sobre quienes querían mantenerlo oculto? Y más importante aún, ¿por qué resurge ahora, justo cuando tantas personas están buscando respuestas? Si abres los ojos y miras más allá de las noticias, verás algo inquietante. Irán e Israel no solo aparecen mencionados juntos en textos muy antiguos, parecen tener un papel central en una historia mucho mayor. ¿Cómo es posible que civilizaciones separadas por siglos hayan tenido visiones similares sobre estos dos pueblos? ¿Fue casualidad o hay algo más profundo que une sus destinos? En la mente colectiva moderna, son vistos como enemigos irreconciliables, pero en los textos antiguos, su relación va más allá de la política. Son símbolos, arquetipos, representaciones de fuerzas que existen dentro de cada uno de nosotros. En algunas escrituras, se les menciona como los dos pilares entre los cuales se librará una gran batalla espiritual. Otros los llaman el guardián de la oscuridad
y el hijo de la promesa. ¿Por qué estas imágenes persisten a través del tiempo? ¿Qué sabían aquellos que escribieron estas palabras que nosotros todavía no entendemos? Tal vez no deberíamos preguntarnos solo por los conflictos geopolíticos, sino por lo que esos conflictos reflejan en el plano interno. Porque si hay algo que los antiguos maestros entendieron bien, es que todo lo que pasa afuera, primero, sucede adentro. Y si Irán e Israel han estado conectados desde el principio, entonces, quizás no estamos viendo un choque de civilizaciones, sino el despertar de algo que llevamos dormido dentro. En un rincón oscuro de una biblioteca etíope, entre pergaminos desgastados y lenguas casi extintas, se encuentra un pasaje que ha desconcertado a estudiosos y místicos por igual. En la versión menos conocida del cuarto libro de Esdras, hay una descripción vívida de dos columnas de fuego que se elevan en los extremos del oriente y el occidente. Entre ellas, corre la sangre de los inocentes hasta alcanzar la tierra prometida. Este texto, ignorado por la tradición canónica occidental, ha sido interpretado por algunos como una visión anticipada del conflicto actual entre Irán e Israel. Pero ¿cómo pudo alguien miles de años atrás describir con tanta precisión lo que vivimos hoy? ¿Fue inspiración divina? ¿Conocimiento ancestral perdido? ¿O acaso el tiempo no es lineal como pensamos, sino cíclico, repitiendo patrones que siempre terminan manifestándose? Lo más inquietante no es solo la coincidencia, sino el hecho de que este libro haya sido deliberadamente excluido de las lecturas oficiales, como si alguien supiera que no todos estaban preparados para recibir su mensaje. Pero ahora, en pleno siglo XXI, esa voz antigua vuelve a resonar, y suena como una advertencia, como si alguien desde el otro lado del velo nos estuviera diciendo: esto ya fue escrito, y ahora se cumple. Detrás de cada guerra visible, hay otra que no vemos. Detrás de cada conflicto político, hay uno espiritual. Irán e Israel no solo representan naciones modernas, ni tampoco solo culturas antiguas son arquetipos. Son fuerzas simbólicas que habitan dentro de nosotros. En la tradición espiritual más profunda, Irán es visto como el guardián de la sabiduría oculta, el vigía de la oscuridad, aquel que custodia secretos que no todos están listos para conocer, mientras que Israel simboliza al hijo de la promesa, la lámpara aún no encendida, portador de una luz que espera por el momento adecuado para brillar. Esta dualidad no puede entenderse desde la política ni desde el odio religioso. Debe leerse desde el alma, desde esa parte de nosotros que siente, que recuerda, que reconoce algo familiar en estas historias. No es extraño cómo, sin importar quién gane en el campo de batalla, siempre hay un enfrentamiento entre estos dos pueblos. ¿Será que no se trata de una disputa territorial, sino de una lucha interna que se proyecta hacia afuera? Que mientras en el mundo exterior estos pueblos se enfrentan, dentro de nosotros también hay una batalla entre lo que somos y lo que podríamos llegar a ser. Porque el conflicto entre Irán e Israel no es solo geopolítico, es arquetípico, y si queremos comprenderlo, debemos empezar por mirar hacia adentro. En las cuevas de donde el tiempo parece haberse detenido, fueron encontrados unos de los documentos más misteriosos de la historia humana, en los rollos del Mar Muerto. Entre ellos, fragmentos que mencionan a un rey del este, con el sello de la serpiente, que desafiará la soberanía de los hijos de la promesa. Estas palabras no son solo literatura antigua, son pistas, señales codificadas que, colocadas en el contexto actual, cobran un significado escalofriante. Muchos investigadores han sugerido que este rey podría representar una entidad asociada al linaje persa, mientras que los hijos de la promesa serían los descendientes de Abraham a través de Isaac. ¿Coincidencia o estamos ante un patrón que se repite a lo largo de la historia? Algunos midrashim poco difundidos también hablan de dos águilas del desierto enfrentadas por una corona espiritual caída del cielo. Textos considerados marginales, nunca incluidos en el canon oficial, pero que ahora, en este momento, parecen encontrar nuevas resonancias. ¿Por qué? Porque no fueron escritos para ser comprendidos en su tiempo. Fueron escritos para nosotros, para esta generación. Para ti, porque hay mensajes que no necesitan ser entendidos para ser sentidos. Y cuando lees estas líneas, algo dentro de ti vibra, algo dentro de ti sabe que no es casualidad, que esto ya estaba escrito y que ahora empieza a cumplirse. Hay una profecía antigua que ha sobrevivido a los siglos, repetida en múltiples tradiciones en la guerra final de Gog y Magog.
en textos rabínicos del siglo VI. Se sugiere que esta gran batalla comenzará precisamente por una disputa territorial entre dos potencias del Medio Oriente. No se trata de una invención moderna. No es una teoría conspirativa. Es una visión que ha estado ahí desde el principio, esperando a que el tiempo la hiciera realidad. Algunos creen que Gog representa a Grecia, otros a Rusia, pero si miramos hacia el este, hacia Persia, hacia Irán, surge una posibilidad inquietante. Podría tratarse de un país que, desde el inicio de los tiempos, ha sido visto como el guardián de una sabiduría prohibida, y Magog, hijo de Jafeth, podría representar a Israel, el hijo de la promesa. Esta guerra, según los textos, no será solo física, será espiritual, será cósmica, será una ruptura que marcará el fin de una era y el inicio de otra. Pero no se libra solo en los campos de batalla, se libra también en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestro espíritu. Porque mientras el mundo observa con temor lo que sucede entre Irán e Israel, algo más profundo está ocurriendo. Algo que no vemos, pero que sentimos. Y si esta profecía está activándose ahora, entonces debemos preguntarnos, ¿qué papel juegas tú en este momento? ¿Eres solo un espectador? ¿O eres parte de algo más grande? En ciertos midrashim poco conocidos, se habla de dos águilas del desierto enfrentadas por una corona espiritual caída del cielo. Estas figuras, aunque nunca incluidas en el canon oficial, tienen un peso simbólico inmenso. No se trata solo de animales o metáforas poéticas. Son representaciones de fuerzas espirituales que trascienden lo humano. Una águila simboliza la revelación, la luz que guía. La otra, el misterio, la sombra que protege. Entre ambas flota una corona, un símbolo de autoridad, de propósito, de destino. ¿Qué significa que esté caída? ¿Qué representa esa caída? Quizás sea la señal de que algo que debería ser compartido ha sido usurpado. O tal vez sea una invitación a recuperar lo que fue perdido. Estos textos, considerados por muchos como marginales, no fueron escritos al azar. Fueron creados para alertarnos, para recordarnos que nada ocurre sin razón. Y ahora, en pleno siglo XXI, esas mismas imágenes parecen estar cobrando vida. Dos naciones, dos ideologías, dos visiones del mundo, pero detrás de todo eso, algo más profundo late. Una guerra invisible, una lucha ancestral. Y tú, al escuchar esto, sientes que tu alma reconoce algo, algo que no aprendiste, sino que recordaste, porque no estás viendo solo un conflicto, estás presenciando el regreso de una verdad que fue enterrada. Y tal vez, solo tal vez, tú seas uno de los pocos que puedan verlo. A lo largo de la historia, no todas las verdades han sido contadas. Algunas fueron calladas deliberadamente, enterradas bajo capas de traducciones sesgadas, versiones alteradas y comentarios que desviaban la atención. No por faltas de valor histórico, sino por exceso de verdad. ¿Por qué ciertos textos fueron excluidos, quemados o simplemente ignorados? Porque contenían mensajes que podían cambiar la percepción del mundo. Mensajes que, si se hubieran compartido libremente, podrían haber transformado el rumbo de la humanidad. El manuscrito que mencionábamos al inicio no es único. Hay muchos otros. Fragmentos dispersos de una historia que fue silenciada. Y ahora, en medio de un mundo que parece caminar hacia el caos, esas voces vuelven a hablar. Pero no gritan. Susurran como si supieran que no todos están listos para escucharlas. Sin embargo, tú estás escuchando. Y eso no es casualidad, porque hay mensajes que no buscan audiencias grandes, buscan corazones preparados. Y si has llegado hasta aquí, si algo en ti responde a estas palabras, entonces probablemente seas uno de ellos, uno de los pocos que puede ver más allá de lo que se muestra, uno de los testigos silenciosos que, sin saberlo, forman parte de un plan mucho más grande, porque el silencio estratégico no duró para siempre, solo esperaba su momento, y ese momento es ahora. Antes de que los mapas existieran, antes de que los idiomas se definieran, los cielos ya hablaban. En Babilonia, los astrólogos leían el firmamento como si fuera un libro sagrado. Cada estrella, cada alineación, cada eclipse era una palabra escrita por una inteligencia superior. Y entre esos cielos aparecía una advertencia clara cuando la estrella del pastor se cruce con la balanza caída. Prepárate para la noche del despertar. Muchos asocian la estrella del pastor con Venus, símbolo de belleza y revelación, y la balanza caída
con una humanidad desequilibrada, rota, buscando su lugar en un mundo que ya no tiene sentido. ¿Será que los cielos también hablan del conflicto actual? ¿Que el lenguaje de las estrellas está sincronizado con el clamor de la tierra? Porque si todo está conectado, si lo de arriba y lo de abajo son reflejos, entonces no hay eventos sin sentido. Todo lo que ocurre tiene una raíz profunda y un mensaje esperando ser escuchado. Y si hoy ves a Irán e Israel enfrentados, tal vez no sea solo una noticia, tal vez sea una señal, una confirmación, un recordatorio de que todo lo profetizado está más cerca de lo que creíamos. Así que la pregunta no es si esto es casualidad. La pregunta es, ¿para qué te llegó este mensaje? ¿Para qué estás aquí, ahora, escuchando esto? Porque el universo no habla en vano, habla para despertar, y tú justo ahora estás despierto. Hay un velo que cubre nuestros ojos, un velo que nos impide ver más allá de lo evidente, que nos mantiene anclados en la superficie de la realidad. Pero hay momentos en los que ese velo comienza a romperse, momentos en los que algo dentro de nosotros se mueve, se agita y empieza a dudar de todo lo que antes aceptábamos como cierto. En textos coptos del cristianismo primitivo se habla de un velo que será rasgado cuando los dos extremos del linaje de Abraham entren en una confrontación espiritual definitiva, y ese rasgado, ese descorrimiento, abrirá la visión interna para aquellos que hayan purificado su mirada. Esto no es una guerra de ejércitos, es una ruptura del velo que cubre los ojos del alma. Y si estás sintiendo que algo en ti está cambiando, que ya no puedes seguir viendo el mundo como antes, entonces es posible que ya hayas comenzado a cruzarlo, porque este conflicto no es solo entre naciones, es entre lo visible y lo invisible, entre lo dicho y lo sentido, entre lo que creíamos y lo que realmente es. Y tú, al escuchar esto, estás siendo llamado a elegir. ¿Vas a seguir viendo solo lo externo o vas a comenzar a intuir lo invisible? Porque el velo ya se está rompiendo. Y tú, en este preciso instante, estás al borde de ver algo que antes no podías. ¿Quiénes fueron los guardianes de estos textos prohibidos? ¿Quiénes protegieron durante siglos palabras que no podían leerse? Ideas que no podían decirse. No fueron solo monjes o sacerdotes, fueron linajes místicos, como los esenios, los terapeutas de Alejandría, órdenes sufíes y hasta comunidades ocultas que llevaron sus saberes a través de Asia Menor hasta los monasterios del Cáucaso. Algunos investigadores han encontrado fragmentos proféticos en códices armenios y georgianos que parecen anticipar una gran ruptura entre dos pueblos descendientes de Abraham, ruptura que iniciaría un periodo de oscuridad seguido de una luz inesperada. Otros sostienen que ciertas órdenes sufíes del siglo XI recibieron copias secretas del libro de Enoch y textos del segundo Baruch, los cuales se escondieron en cuevas, criptas y cámaras selladas, esperando el momento adecuado para ser revelados. ¿Por qué proteger algo que no podían entender? Porque sabían que el texto no hablaba a la razón del presente, sino a la conciencia del futuro. Tal vez, como tú ahora, sentían que hay mensajes que no necesitan ser entendidos para ser sentidos. Y ahora que esos textos comienzan a emerger, ¿no será que la profecía ya se ha activado? ¿Que no estamos en los días previos, sino en los primeros signos del cumplimiento? Porque hay palabras que esperan siglos para ser comprendidas, y hay generaciones que nacen solo para leerlas en el momento justo. En el libro de los Jubileos, otro texto relegado por la tradición oficial, se habla de una generación que recordará los nombres olvidados y oirá el llamado de la palabra enterrada. ¿Seremos nosotros esa generación? Somos los elegidos no por méritos, sino por momentos. ¿Estás tú entre quienes pueden ver más allá de las noticias y sentir el pulso invisible de lo profetizado? Porque hay algo en ti que responde a estos mensajes, algo en ti que no aprendió, sino que recordó. Y si estás escuchando esto, si algo en tu alma vibra al escuchar estas palabras, entonces es posible que ya hayas comenzado a despertar. No se trata de un conocimiento racional, se trata de una resonancia interna, una memoria ancestral que revive. Y si tú formas parte de esta generación, entonces tu misión no es solo ver Nes, testimoniar, es recordar a Nes, compartir, porque el mundo necesita testigos conscientes, no solo informado. Y tú, al estar aquí, al haber llegado hasta este punto, eres uno de ellos, porque cuando miramos los mapas, vemos fronteras, pero cuando miramos las escrituras, vemos patrones. Y esos patrones se repiten no porque la historia sea cíclica, sino porque la verdad siempre encuentra caminos para
para revelarse. Aunque la tapen, aunque la nieguen, aunque la crucifiquen, la verdad regresa aún, y tal vez ya esté cayendo. Tal vez este video no sea solo información, tal vez sea una confirmación, una señal, un recordatorio de que todo lo profetizado está más cerca de lo que creíamos. Lo que ocurre en el mundo exterior no es ajeno a lo que pasa dentro de nosotros. El conflicto entre Irán e Israel no es solo geopolítico, es espiritual. Y no solo afecta a esas naciones, sino a cada uno de nosotros. Porque en nuestras almas también hay una batalla entre la luz y la sombra, entre lo que sabemos y lo que tememos reconocer, entre la promesa y el miedo, entre la revelación y la ocultación. El texto antiguo no habla solo de naciones, habla de fuerzas arquetípicas que viven en nosotros. Irán, el guardián de la sabiduría oculta. Israel, el hijo de la promesa. ¿Cuál de ellos vive dentro de ti? ¿Eres tú quien guarda secretos que no quiere compartir? ¿O eres el portador de una luz que aún no se ha encendido? Porque el conflicto no es contra carne ni sangre, es contra potestades invisibles, contra decisiones que tomamos en silencio, contra heridas que no sanamos, contra verdades que evitamos. Y si el velo está cayendo, si el conflicto está revelando más de lo que oculta, entonces debemos preguntarnos, ¿cuál es el verdadero nombre de este conflicto? Porque mientras los medios lo llaman crisis geopolítica y los líderes lo etiquetan como defensa o soberanía, los textos antiguos lo nombran de otra manera, la lucha del velo Anitú. Al escuchar esto, ya no puedes seguir igual, porque cuando el alma despierta, no lo hace con aplausos, lo hace con preguntas con dudas, con revelaciones que duelen tanto como sanan. Tú no eres solo un espectador pasivo de lo que está ocurriendo. Eres un testigo consciente, alguien que no solo ve, sino que siente, que no solo escucha, sino que comprende, que no solo vive, sino que recuerda, porque hay algo en ti que responde a estas palabras, algo que no aprendiste, sino que recordaste. Y si has llegado hasta aquí, si algo en tu alma vibra al escuchar estas frases, entonces probablemente fuiste preparado para este momento, no por casualidad, sino por propósito, porque no estás viendo solo un conflicto entre naciones, estás viendo el reflejo de una batalla ancestral que se libra dentro de ti. Y si el texto oculto que hablaba de Irán e Israel ha salido a la luz, es porque el tiempo de verlo ha llegado, porque hay palabras que esperan siglos para ser comprendidas, y hay generaciones que nacen solo para leerlas en el momento justo. Déjame preguntarte algo. ¿Has sentido que algo más profundo se está moviendo? Que las noticias no cuentan todo, que hay un mensaje codificado entre líneas, porque no eres el único. Hay millones en personas que están despertando al mismo tiempo, y eso no es casualidad. Es sincronía, es resonancia. Es lo que los antiguos llamaban el sonido de la trompeta interior, no un sonido literal, sino un llamado interno que mueve, que remueve, que no permite volver a dormir, porque cuando uno despierta, ya no puede cerrar los ojos sin ver. Todo lo que está ocurriendo no es el fin del mundo, es el fin del mundo tal como lo conocemos. Un quiebre en la percepción, un momento de inflexión donde la historia deja de ser lineal y se convierte en revelación. Porque si el conflicto entre Irán e Israel no es casualidad, sino designio, entonces debemos preguntarnos, ¿qué está intentando nacer? ¿Qué tipo de humanidad está emergiendo en medio de este caos? No una basada en divisiones, sino en reconciliación, no en odio, sino en comprensión, no en control, sino en libertad. Porque el mundo que viene no será construido por quienes dominan, sino por quienes comprenden, por quienes ven más allá de las fronteras, por quienes sienten la vibración de lo invisible. Y tú, al escuchar esto, formas parte de esa nueva humanidad, no por nacimiento, sino por elección, porque el despertar no es algo que te sucede, es algo que eliges. Y si estás aquí, escuchando estas palabras, no es casualidad, es propósito, es destino, es memoria que se activa. Así que déjame preguntarte una última cosa. ¿Qué vas a hacer con lo que acabas de escuchar? ¿Ignorarlo? ¿Cerrar los ojos y fingir que no pasó nada? ¿O vas a aceptarlo y convertirte en un punto de luz en medio del umbral? Porque lo que comienza ahora no es solo un video, es un viaje en una búsqueda, una comunidad que recuerda junta, y tú, al estar aquí, eres parte de ella. Cuando miramos hacia el futuro, solemos pensar en él como algo que aún no llega, pero ¿y si ya estuviera aquí? ¿Y si lo que estamos viviendo no fuera el fin del mundo, sino el fin del mundo tal como lo conocemos? Lo que ocurre entre Irán e Israel no es solo historia,
es memoria, no es solo política. Y tú, al estar aquí escuchando esto, formas parte de algo más grande, de una generación que no solo ve, sino que siente, que no solo recibe información, sino que reconoce verdad, porque hay mensajes que no necesitan ser entendidos para ser sentidos. Y este mensaje, esta historia antigua que ahora revive, llegó a ti por una razón. Tú no eres un espectador pasivo, eres un testigo consciente, alguien que ha sido preparado, quizás sin saberlo, para ver más allá de las noticias, más allá de los mapas, más allá del ruido, para reconocer que detrás de cada conflicto visible hay una batalla invisible, y que en medio de todo eso hay una lección seguir, dormido o despecta. Despertar no significa tener todas las respuestas, significa aceptar que hay preguntas que no puedes ignorar. Significa sentir que algo dentro de ti vibra al escuchar estas palabras. Significa darte cuenta de que no estás viendo solo un conflicto entre naciones. Estás presenciando el regreso de una verdad que fue enterrada. Y si has llegado hasta aquí, si algo en tu alma responde a esto, entonces ya no puedes volver atrás. Así que, déjame invitarte a hacer 3 cosas. Primero, suscríbete ahora y activa la campanita, porque este no será el último mensaje que te hable desde el silencio de los textos antiguos. Segundo, deja tu comentario ahora. ¿Qué sientes que está despertando en ti? ¿Crees que lo que está ocurriendo entre Irán e Israel es solo geopolítica o hay algo más profundo sucediendo? Y tercero, comparte este mensaje con alguien que también intuya que algo está cambiando, que también sienta que hay una historia más grande detrás de lo que vemos, porque las profecías no buscan creyentes, buscan testigos, y tú, al estar aquí, ya eres uno de ellos. Este no es solo un video y y tú acabas de cruzarla. Gracias por escuchar y gracias por ver, gracias por recordar.